se haga tu voluntad, Señor, en el cielo, así también en la tierra. Amén y amén. Buenos días, hermanos amados, Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, dando gloria, dando honra a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de vida y de esperanza. Amén. De poder acercarnos cada día al trono de su gracia. Saludamos a los que están en oración junto con nosotros, nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Arregada, a nuestra hermana Laura Sáez y a nuestra hermana Magdalena Sáez. Amén. El día de ayer concluimos el verso 11 del capítulo 5. De hecho, le invito a abrir su escritura para que sigamos este capítulo 5. El día de ayer hablamos con respecto a la muerte de Ananías y Zafira. El por qué Dios castigó esta obra de mentira y de robo, la cual tuvieron este matrimonio, ¿cierto? Para que también la iglesia, ¿cierto?, aprenda en cierto modo y haya temor. Que tú le dices que hubo temor, ¿verdad? Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y si hay algo que a través de los tiempos hemos perdido, hermanos, es el temor de Dios. Y tenemos que reconocer que es así. Se nos ha dado una visión errónea de Dios. Y por eso la iglesia ha ido perdiendo el temor. Y eso nunca debe perderse. De verdad hemos perdido el temor de Dios. Debemos reconocer en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera, hermano, de tomar decisiones. Y gracias a Dios que hoy día no sucede esto que sucedió en aquel tiempo, porque si no estaríamos todos muertos y perdidos más encima. Entonces, hermanos, debemos considerar, la escritura hay que considerarla, amén. Los hechos, ¿cierto?, que están escritos aquí, valga la redundancia, en el libro de los hechos debemos considerarla. Debemos, hermanos, recuperar el temor, no tomar a Dios como un juego, no tomar a Dios como la salvación, como cualquier cosa, sino que debemos considerar bien, amén, bien. Ciertamente estamos salvos por gracia y eso es innegable, pero no por ello, hermano, debemos nosotros perder ese temor. Fíjese que en el momento en que la iglesia está en todo su apogeo, ni siquiera está en la condición que tenemos nosotros hoy día. Era una iglesia que estaba unida, era una iglesia que marchaba junta. Los apóstoles eran los que dirigían, ¿cierto? Todos decían, tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, perseveraban, amén, perseveraban en 4 cosas fundamentales, que también lo dice la Escritura, en la doctrina del apóstol, el partimiento del pan, las oraciones y la comunión los unos con otros. Había una perseverancia, no había una inconstancia como lo que ocurre hoy día. Hoy día la iglesia está en un estado muy calamitoso. Y aunque usted me diga, pucha, tenemos cultos bonitos, pero no es eso. En Israel pasaba lo mismo. Israel ofrecía y hacían las fiestas, por decirlo así, como esas fiestas espirituales, ¿verdad? Que se mandaron para que se celebrase. Pero la condición del pueblo estaba muy lejos de Dios. Entonces, imagínense si ocurre en ese tiempo. Podemos decir que la iglesia estaba en una altura. ¿Qué pasaría si ocurriera en este tiempo? Líbrenos el Señor en su gracia. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Aunque no puedo decir, yo soy diferente, no. La iglesia la componemos todos. Nadie puede sustraerse, hermanos amados,
debemos de esforzarnos en obedecer las escrituras. Por algo tenemos su espíritu, tenemos su palabra, y ponerla por obra. Amén. No resistamos al espíritu. Resistir al espíritu es resistir la palabra de Dios. Amén. Por si acaso usted no lo sabe. Cuando desobedecemos, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Bien, la Escritura dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, el verso 12 del capítulo 5, en el pueblo. Perdón. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjese. Y los que creían en el Señor aumentaban, más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Aquí, hermanos, Dios estaba, ¿verdad?, con este grupo de hombres llamados los apóstoles, por medio de señales y prodigios, respaldando la predicación del Evangelio. Aquí tenemos que entender el orden, hermanos amados. Los apóstoles predicaban el Evangelio y Dios confirmaba con las señales. No predicaban las señales como hoy día sucede, que le decimos al vecino, anda a la iglesia, el Dios te va a sanar. No, ellos predicaban el Evangelio. Y Dios se encargaba de hacer lo que continuaba. Dios le bendiga, hermano Manuel Cárdenas. ¿Ya? Entonces hay que mirar bien el orden de las cosas para no, hermanos, distorsionar la escritura. Entonces dice, y aún el de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, pero trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. La iglesia se había situado ahí, en Jerusalén, el centro, por decirlo así, de operación de la iglesia. Era en Jerusalén. Venían de otras localidades en Israel, porque ciertamente la fama de Jesús se expandía. Aquel que fue crucificado, que hay unos hombres que dicen que resucitó, ¿verdad? Hoy día hace milagros, hace prodigios, y la gente, ¿cierto?, llegaba ahí por los milagros, pero también podía escuchar el Evangelio de Dios. Amén. Que era necesario. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, fíjese el mandato, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Ve? Nuevamente, la misión de estos hombres era la predicación del Evangelio. Fueron sacados, Dios ahí ocupaba a los ángeles, ¿cierto?, en servicio de los hombres, en servicio de la iglesia, para llevar a cabo su labor. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio. Y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel, para que fuesen traídos. Mientras los apóstoles estaban predicando nuevamente el Evangelio en el templo, se reunió el concilio, ¿verdad? Los sacerdotes se reunieron para conferenciar qué iban a hacer, según ellos, ¿cierto?, con Pedro y Juan, que habían sido encarcelados. Pero nosotros sabemos por la Escritura
que el ángel vino de noche y los soltó, los liberó. ¿Mm? Y acá estos hombres enviaron para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, o sea, tal como ellos lo habían dejado, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Ya esto era insólito. Para ellos. Para ellos era insólito, porque los alguaciles habían dejado con mucha seguridad la cárcel. Los guardas afuera, ¿verdad? Pero los presos que habían sido metidos adentro, no estaban. Era Pedro y Juan. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ahí se veía la mano de Dios. Amén. Ahí podemos observar a través de este relato que Dios estaba firmemente con ellos. Que no había, hermanos amados, aquí cosas sino que Dios estaba ahí, porque Dios iba a llevar a cabo su obra. Recuerde que el mandato del Señor era ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Comenzando de dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Mm? Y Dios no es hombre para que mienta, los hombres mentimos. No hay hombre que no miente. Cuando digo hombre también digo mujer. Nadie puede sustraerse a esto. Pero Dios cumple su propósito. Entonces estos hombres dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Ahora, sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más lo dice. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Eso es lo que no aceptaban ellos. Ellos pensaban que era una nación que estaba de acuerdo a los propósitos de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí hay un punto importante. El Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto debemos aprenderlo. Dios no le da el Espíritu Santo a cualquiera. Amén. A veces en nuestra ignorancia, lo dije la otra vez, llegan a nuestras iglesias personas nuevas y nosotros vamos a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. No. Dios no le da el Espíritu Santo a cualquiera. El Espíritu Santo es para los hijos. Pero pastor, acá dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, porque ciertamente lea bien la Escritura. Amén. Lea bien la Escritura y se va a dar cuenta. El Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que obedecieron. ¿Quiénes? Los casi 120. Cornelio, los discípulos de Juan que andaban en Éfeso. Así que lea bien sobre quiénes descendió el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, dele gloria a Dios. Amén. Porque lo tiene. Y si no lo tiene, pídale al Señor el bautismo del Espíritu Santo primero, ¿verdad? Y todos los días la llenura del Espíritu Santo. Porque debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cada día. Entonces, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlo. Ahí llegó la ira, ¿cierto? Que la ira no es de Dios. Esta ira
o este celo que ellos tenían, un celo religioso, no era de Dios, a tal punto que querían cometer suicidio, querían matarlo, perdón, homicidio, no suicidio, homicidio contra Pedro y Juan. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Jara. Querían cometer homicidio contra estos hombres que predicaban el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Así pasa, hermanos amados, con la religiosidad hoy en día. El celo no es el celo de Dios. No. Nosotros debemos sentir celos, sí, pero por las cosas de Dios. ¿Y en qué se basaría nuestro celo? ¿O en qué se fundamentaría? En la Escritura. En saber, ¿cierto? Y en conocer a Dios y su voluntad. No solamente conocer a Dios. No debemos quedarnos en conocer solamente a Dios. Que Dios es uno, que es indiscutible, que su nombre es Jesús, que es indiscutible, que se manifestó en carne, que es indiscutible, hermano, sino también en conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo le adore? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo hacer un culto a Dios? ¿Cómo serle agradable a Dios? A través de la Escritura. Hay 13 cartas que son doctrinales para que usted y yo podamos seguir la voluntad de Dios. ¿Amén? Hoy día eso se pasa por alto. Hoy día el humanismo ha penetrado fuertemente en la iglesia y se ha hecho de lado la Escritura. Inclusive está para elegir diáconos y pastores. Se hace caso omiso a lo que la Escritura dice. Y esto ha provocado una crisis en la iglesia. ¿Sí? La iglesia está en crisis. Usted mira, pero tenemos los cultos preciosos el día domingo. Examine bien, siéntese a la luz de la palabra cómo está nuestro estado. Porque debemos examinarnos como iglesia. Debemos examinarnos. La corrupción entró en la iglesia. Sí, sí. Al igual como el mundo está contaminado, lamentablemente la iglesia está contaminada con doctrinas, con corrupciones humanas. Si no lea el libro de Apocalipsis, la carta a las iglesias de los diferentes lugares. Y analicémonos. No debemos ser como estos fariseos, ¿cierto? Que les entró el celo y lo único que querían matar a los apóstoles, porque los apóstoles estaban predicando la verdad. Estaban llevando a cabo la labor que el Señor Jesús le había encomendado estando en carne. Y hoy día, por medio del Espíritu Santo, eran impulsados, ¿cierto?, a predicar. ¿Qué cosa? El Evangelio. Lea las cartas doctrinales, hermanos amados. Salga un poquito del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sea parte de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la inspiración es a través de los 66 libros del canon. Otros están buscando inspiraciones en otros libros que han aparecido últimamente. Pero nosotros nos inspiramos en estos libros que están acá dentro del canon. Y eso es lo que debemos leer. Amén. Y examinar. Salga del Antiguo Testamento. Salga de las proezas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, y eso es innegable, indiscutible. Abrió el Mar Rojo, llevó a Israel por el desierto. A Israel no le faltó el pan, no le faltó el vestuario, no le faltó nada. Israel se rebeló contra Dios. Eso es histórico. Están las profecías inmersas en el Antiguo Testamento que hablan de la venida del Mesías. Y también hablan de los tiempos finales, el libro de Daniel. Sí, maravilloso. Pero en cuanto a la doctrina, en cuanto a nuestro comportamiento, venga el Nuevo Testamento. Amén. Le invito a salir del Antiguo, le invito a salir del Sinaí y venir al Calvario, venir a donde fue crucificado Cristo y de ahí en adelante. Le invito como iglesia, porque nosotros nacemos después del Calvario. Amén. No estuvimos en Egipto físico, no estuvimos en el desierto físico, por tanto no seamos como los testigos de Jehová, que se atribuyen ese texto que dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y el pueblo que yo escogí. Amén. Los que pueden atestiguar con respecto a lo sucedido en la antigüedad es Israel, ellos estuvieron con ellos. Nosotros atestiguamos del tiempo presente, y gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos,
Este celo era un celo carnal, como muchos sienten hoy día. Por eso la iglesia está dividida. Amén. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, ¿se acuerda de este hombre? Gamaliel, después lo va a mencionar el apóstol Pablo. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a sacar fuera por un momento a los apóstoles. Este hombre sabía, conocía la ley, al rey y al rey. ¿Qué es lo que hizo? Mandó a que sacaran afuera a los apóstoles y luego dijo, varón israelita, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Qué iban a hacer? Iban a matarlo. Como mataron a Jesús, iban a matar a Pedro y a Juan. Ahí está, hermano, estaba en el corazón de ellos y en la mente. Aquí lo revela el Espíritu Santo por la Escritura. Amén. Con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. ¿A qué? A nada. 400 hombres, más o menos. Los que juntó Teudas. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, como la de Teuda y la de el Galileo, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo este hombre llamado Gamaliel. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aquí hay dos cosas que pensar. Y este hombre está aconsejando sabiamente. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Vamos a analizar estos últimos textos, ¿cierto? Donde estos hombres lo único que querían era matar a Pedro y a Juan para hacerlos callar, como hicieron con Cristo. Ellos pensaban que esa fórmula le iba a resultar, sabiendo que no les resultó con Cristo, porque el nombre de Jesús se seguía propagando en Israel, en Jerusalén, primeramente, que era la capital, ¿verdad? El nombre se siguió propagando una vez después de Cristo resucitado y de llenar con el Espíritu Santo a estos casi 120 que se juntaron allá en el aposento alto. Pero luego el Señor añade a 3.000 almas, como 3.000 almas a la iglesia. Y luego de esas 3.000 vinieron casi 5.000. Entonces esto iba creciendo, ¿verdad? Y por eso Gamaliel, un hombre muy sabio y conocedor de la palabra, un historiador, un conocedor, y eso es maravilloso, da un consejo muy acertado. Si la obra es de los hombres, si la obra es de Pedro y Juan, esto va a desaparecer, como desapareció la del Galileo y la de este hombre llamado Teuda, ¿verdad? Déjenlo, déjenlo ser, si es de los hombres, esto se va a desvanecer tarde o temprano. Pero si es de Dios, ya ver, no vamos a hacer, no sea cosa que seamos hallados peleando contra Dios. Pero fíjese la maldad de ellos. No dejaron ir a los apóstoles así como así.
los amenazaron y los latigaron. ¿Para qué? Para provocar, ¿cierto?, el miedo en ellos, ¿verdad? Y así hacerlos callar. Porque el hombre es perverso, la mente del hombre es perversa. La mente del hombre sin Dios es perversa. Y no, eso es indiscutible. Como que es indiscutible que Dios es uno. La mente del hombre, del ser humano, es perversa sin Dios. Por eso necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios cada día en nuestras vidas. Entonces, no contento con esto, los mandaron a latigarlo, a azotarlo y los amenazaron que no predicasen más en el nombre de Jesús. Pero ellos dicen que salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de qué? De este nombre que es por sobre todo nombre, de este nombre que muchas religiones no lo aman. Y no lo aman porque no lo invocan. Si lo amaran, lo invocarían para todos sus hechos. Porque todo lo que hagáis sea de hechos de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si lo amaran, no lo hubieran ocultado, ¿cierto? En sus homilías, en sus cultos, en sus reuniones, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que amamos a Jesús, a este nombre maravilloso, invocamos este nombre en todas nuestras reuniones, en nuestros cultos y todo lo que hacemos. Invocamos este nombre al cual amamos. ¿Amén? ¿Ama usted este nombre? Estos hombres se salieron gozosos, ¿cierto?, de haber padecido por causa de este nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús o a Jesús. Qué maravilloso este relato. Debemos considerar punto a punto la actitud que ellos tenían como creyentes en medio de una persecución, en medio de una amenaza. Ellos no cedían para nada. ¿Sabe por qué? Una razón fundamental. Ellos fueron instruidos por Jesús mismo. Si bien es cierto, en esos 3 años, aproximadamente 3 años y medio, en que estuvieron con el Señor, no entendían nada. Pero cuando el Señor vino a ellos por medio de su Espíritu y los llenó, ellos entendieron todo. Por eso que es importante, vuelvo a decir, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, hermanos amados, en nosotros cada día. Porque a través del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que nos impulsa, por medio de la enseñanza, a hacer la voluntad de Dios y no caer, hermanos amados, en la apostasía, la cual ha caído la iglesia en este tiempo. Que Dios le bendiga, hermanos amados. El jueves, si Dios lo permite, continuamos por la mañana, donde viene la elección, ¿cierto?, de los diáconos, cómo eligieron los diáconos en aquel tiempo, ¿verdad? No se les daba credenciales a los diáconos en ese tiempo. Y eran elegidos con unos requisitos muy especiales. No eran porque daban diezmo, ni porque daban buenas ofrendas, ni porque, hermanos, diferentes razones por las cuales hoy día son elegidos. Que eran amigos del pastor o eran más conocidos, qué sé yo. Así que atento y comparte este video, compártalo el YouTube, suscríbase a YouTube, estamos por YouTube como José Manuel Pérez Ceballos. Las preguntas, las inquietudes pueden enviarlas, si quiere escribirlas, no tenemos ningún problema, hermanos amados, no queremos pelear con nuestros hermanos, pero lo único que queremos es que la luz del Señor alumbre, volver a la iglesia, a la palabra, que nuestros pastores mediten dónde están llevando a la iglesia del Señor. Es necesaria una reforma, pero a la luz de la palabra, no humana. No podemos reformar humanamente la iglesia. La iglesia es del Señor, Él es la cabeza, y la voluntad del Señor está en su palabra. Los hombres se encargaron de escribirla, ¿cierto? Y el Espíritu Santo se encargó de inspirarlos. Que el Señor le bendiga. No tenemos música hoy día, amén. Estamos sin música, pero
lo más importante, pues, es la palabra del Señor. Hoy día es un día medio lluvioso, lluvia intermitente que en Santiago, no sé por allá en la zona sur, la norte, donde usted lo esté viendo, pero Dios nos ayude, ayude a aquellos que están pasando necesidades. Y si usted tiene cómo suplir la necesidad de su hermano, súplala. Amén, súplala. Es su, no quiero decir su obligación, pero es así. Cuando uno ve al hermano que está necesitado y uno tiene para hacerlo, para darle, no debemos cerrar la mano. No, nada es nuestro. Recuerde que nada es nuestro. Y le recuerdo la palabra de Job. Desnudo vine a este mundo y desnudo me he de tornar. El Señor dio, el Señor quitó. Hermana Magdalena Sá dice que todavía hay lluvia por allá. Amén. Gloria al Señor por la lluvia. Amén. Cuando llueve, todos se mojan. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano. Un abrazo y paz de Cristo para usted y para toda la familia. Bendiciones. Será hasta el jueves. Y hoy día por la tarde tenemos la enseñanza del libro de Apocalipsis. No se lo pierda. 7:30, 8 de la noche tenemos la enseñanza. Y quiero pedirle la oración por mi persona y por nuestros hermanos que nos acompañarán el miércoles que viene, ¿no? Este miércoles, si Dios quiere, por la noche, en nuestro programa Conversando la Escritura. Tendremos dos hermanos que estarán con nosotros para conversar con respecto a la apostasía que ha entrado a la iglesia. ¿Mm? Así que ore por nosotros, le pedimos la oración siempre, amén, para que Dios sea con nosotros. Bendiciones a todos nuestros ministros, nuestros pastores, hermanos, diáconos, ancianos, hermanas, niños y todos los que componen este cuerpo de Cristo. Bendiciones, paz de Jesús